Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Súper, bacán. Bueno, hoy primera, les voy a mostrar a aprender el video. Hoy primera clase que estoy en el campus de vuelta, ¿ya? Así que la cosa va volviendo a poco a la normalidad. Yo volví a mi oficina después de 6 meses más o menos, así que ojalá que esto siga así. Así que voy a hacer por primera vez la clase acá desde la oficina. Ojalá que salga bien, al menos internet es mejor que desde la casa, ¿ya? Em, Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a ver una materia distinta. Como mencioné un poco en el chat, no sabría si mencionar que es más compleja o más fácil, pero es una materia que es sumamente importante. ¿Ya? Es un tipo de materia que se está ocupando cada vez más no solo en la vida académica, sino también en la profesional. Por lo tanto, es fundamental que la conozcan, ¿ya? Y no es algo que solo vayan a ocupar si es que trabajan, no sé, en un área más computina de la ingeniería. No, todos lo están ocupando, ingenieros de todas las disciplinas. En mi experiencia, muchos ingenieros de transporte que he dirigido por trabajo de título lo están ocupando, ¿ya? Entonces es algo que de verdad es sumamente importante, ¿ok? Bueno, como todas las clases, pueden ir preguntando por el chat. Yo voy a estar atento. Francisco también va a estar respondiendo las preguntas. Y si tienen dudas que prefieran hacerlas por voz, bienvenido y me interrumpen nomás. Ya, cero problema con eso. Entonces, ¿qué es el análisis exploratorio de datos? Ya, en particular en Python. Ya, Em, vamos a tomar un approach bastante práctico y operativo acá. ¿Ya? El análisis exploratorio consiste principalmente en utilizar librerías, ya librerías que nos entrega Python para limpiar y transformar datos, explorar distintas dimensiones de los datos, ya qué significa una, qué significa otra, a ver si encuentro patrones, calcular estadísticas de los datos, ya sea estadísticas descriptivas o estadísticas más avanzadas, ciertos test, ciertas hipótesis que quisiera probar, visualizar los datos, que es algo sumamente importante y que vamos a ver de cierto punto en esta materia, y finalmente construir algún tipo de, perdonen lo chueco la línea, o algunos modelos predictivos de los datos. ¿Ya? Y estos modelos predictivos pueden servir para rellenar datos faltantes, ¿ya? Para predecir nuevos comportamientos, para explicar comportamientos pasados, etcétera. ¿Ya? De cierta manera, y un poco el approach que vamos a tomar en este curso, en esta clase en particular, es que todas estas cosas de acá, ¿ya? Estas primeras cuatro cosas nos van a servir para construir modelos predictivos que den algún tipo de utilidad. ¿Ya? ¿Y por qué es exploratorio esto y por qué esto es preliminar? ¿Ya? Porque acá no estamos pasando en un momento a la parte de producción, que se llama. Ya acá esencialmente estamos explorando los datos, viendo qué podemos hacer. ¿Ya? Por eso toma un cariz súper importante el ocupar herramientas tipo Jupyter Notebook, ¿ya? En que uno tiene distintas celdas, va probando cosas. También es importante darse cuenta acá que es el proceso el que importa y también, pero no necesariamente solo el resultado final. ¿Ya? Uno haciendo ciertos pasos de tratando ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas intuiciones, eventualmente va a llegar ciertos resultados. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los laboratorios y actividades que habíamos visto antes en el curso, en que em, no, no es que no sea de importancia, sino que en el código como producto uno no veía todo el desarrollo y trabajo que ustedes habían hecho. En esta parte sí, ya porque son distintas partes, mira, voy a hacer un análisis de este tipo, un análisis de este otro, voy a tratar los números de cierta manera, etcétera. Ya eso queda mucho más patente en esta unidad del curso, ¿ok? Entonces, para todo esto, ya la gracia es que Python está lleno de librerías. Y en particular nosotros vamos a ocupar dos, ¿ya? Una que se llama Pandas. Chuta, perdón, lo chueco, me estoy acostumbrando a, a ocupar esto acá en la oficina. Y otra que es Scikit-learn, ¿ya? Pandas va a ser nuestra librería que nos va a ayudar a manipular los datos, a graficar los datos, etcétera. Y Scikit-learn es la librería que nos va a permitir construir modelos predictivos.
¿ya? Ambas son sumamente ocupadas en la práctica, ambas están siendo actualizadas regularmente, por lo tanto no son librerías oscuras que vayan a estar llenas de bugs, etcétera. Ya son librerías muy ocupadas y muy corregidas, muy optimizadas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a partir con Pandas, la primera parte de este módulo, debemos andar bien. La segunda parte de este módulo vamos a ir con la parte de Scikit-learn. En particular, antes de ver Scikit-learn per se, vamos a hacer un breve repaso de Machine Learning. ¿Ok? ¿Se escucha todavía o no? Ya, ahí está. Sí, Sí, es que sabía que se me quedó pegado el PowerPoint y me asusté. Ya, perdón. Entonces voy a responder bueno, Francisco está respondiendo sobre RStudio. Ya, sí, RStudio es algo que también se ocupa, ya, pero en particular en este curso, como dice Francisco, nos vamos a centrar en Python, ya. Em, no hay motivos del tipo de fundamentalismo, de que, oh, miran, somos más de computación o más de estadística y vamos a ocupar uno u otro. Sí, que en el fondo Python es el lenguaje que más se ocupa para hacer en particular modelos predictivos. ¿Ya? Y Pandas es una librería muy utilizada, por lo tanto decidimos hacerlo de esta manera. El curso en general se basa en Python, que es el lenguaje en la actualidad más utilizado para programar. Así que es netamente eso, pero muchos de los conceptos que vamos a ver acá también son aplicables a R, así que no hay mayor problema. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es Pandas? Pandas es una librería o módulo de Python, ¿ya? Que permite manipular, analizar y visualizar datos. ¿Ya? Permite hacer estas tres cosas de manera muy práctica. Muchas veces se le ve como una herramienta como el Excel, pero en Python, que hasta cierto punto uno puede verla así. Pero en el fondo es una herramienta para trabajar con datos que están almacenados en una estructura ya sea tipo tabla, ¿ya? O como serie de tiempo, ¿ya? Y es súper práctico porque generaliza todo lo hace transparente y todo funciona muy rápido, ¿ya? Está basado en una librería llamada NumPy, ¿ya? Que no la vamos a ver de manera explícita en el curso, pero ustedes se van a dar cuenta que muchas veces terminamos ocupando cosas de NumPy, procesamientos de bajo nivel u ocupar sus facilidades para manejar vectores o matrices, ¿ya? Y Pandas se basa principalmente en dos estructuras, ¿ya? La estructura de datos series o serie y la estructura de datos data frame. ¿Ya? Y el data frame va a ser por lejos lo que vamos a ocupar. De cierta manera, un data frame está formado por series, ¿ya? Tiene una estructura más o menos composicional. No es 100% así, pero es muy práctico verlo de esa manera. Entonces, ¿cómo se ve, al menos conceptualmente, un data frame? Se ve tal cual como una hoja o una planilla de Excel, como una tabla. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia acá? Que podemos manipular esto de más maneras que con un simple, entre comillas, Excel. ¿Ya? Entonces, si esto completo es el data frame, uno puede reconocer ciertas cosas relevantes. ¿Ya? Como por ejemplo, cada una de estas columnas, ¿ya? Que son todas independientes, uno lo podría ver como un dato del tipo series. ¿Ya? Y eso es absolutamente transparente. Uno de repente va a decir, mira, de este data frame dame la columna comuna. Perfecto. Y uno lo va a recibir y lo va a recibir como un tipo de dato series y no data frame. La gracia es que casi todas las cosas que yo hago sobre un data frame las puedo aplicar también sobre el tipo de dato series. Así que no hay problema por ese lado. ¿Ya? Además de eso, también tenemos algo que es medio transparente, ¿ya? Pero igual es importante tener en cuenta que es esta columna que está acá, ¿ya? Que no tiene nombre, pero se le conoce como el índice, ¿ya? O index, le vamos a poner acá. ¿Ok? Y ese índice va a ser sumamente importante para ordenar los datos, para hacer merge o join entre los datos, para presentarlos, para borrarlos, para agregar, etcétera. ¿Ya? Es algo que se maneja implícitamente. Uno puede cambiarle el contenido. Uno podría decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? No quiero que mi índice sea de 0 al 4, sino que esto va a ser A, B, C,
lo que sea. Ya yo puedo poner el índice. Pero en general uno lo maneja así, se maneja de manera transparente y es el que lleva el control de las cosas. ¿Ok? Y tal como muy bien les adelantó Francisco en el chat, uno podría ver también una fila como un dato del tipo series. ¿Ya? Si bien esto no es tan así cuando uno ve por detrás la implementación de un data frame, cuando uno dice, mira, quiero que me des la fila 3, uno al obtenerla, eso ya es un dato del tipo series. ¿Ya? Así que para cualquier efecto práctico que yo vaya a utilizar, tengo series tanto como para las columnas como para las filas. ¿Ok? Ya, dudas hasta acá. Todavía no vemos nada de código, pero me gustaría que el modelo, entre comillas, conceptual de esto quede claro, ¿ya? Porque ¿qué vamos a ver después? Que nosotros vamos a manipular este objeto del tipo data frame, calculando estadísticas, agregando, eliminando filas o columnas, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda entonces? Francisco, yo creo que ha ido respondiendo todo en el chat, así que vamos bien al parecer. Ya, entonces, vamos al tiro al código. Esta unidad es bastante práctica, así que nos vamos a dirigir rápidamente al código. ¿Cómo voy a incluir o utilizar pandas? Bueno, primero, y lo van a ver cuando liberemos los apuntes, que todavía le falta un poco, uno hace, si no lo tiene instalado, pip install pandas, ¿ya? Desde la línea de comando. ¿Ok? Así de simple. O si están incluso en Colab, ponen signo de exclamación, pip install pandas. Y eso se va a instalar. Ya ahora, pandas bien instalado en Colab no debiesen por qué tener que instalarlo, pero si no, se instala de esa manera y es completamente transparente. ¿Ok? Entonces yo voy a siempre importar pandas y también siempre voy a importar NumPy, ya que uno al instalar pandas se instala NumPy también. ¿Ok? Porque NumPy es como el backbone de pandas. ¿Ok? Y luego, Profe, sí, por favor, dime. ¿a qué se refiere cuando dice como que algo es transparente? Ya, súper buena pregunta. Que tú no te tienes que preocupar de los detallitos de implementación que hay por detrás, ¿ya? Sino que tú vas a llegar y ocuparlo solamente. No tienes que decir, mira, el índice tiene que ser de esta manera. No, se crea solo, tú no te preocupas de que se actualiza solo, etcétera. ¿Ya? Solo tú, si tú quieres Ya, hacer algún tipo de manipulación más profunda, ahí te tienes que meter. ya, gracias. De nada. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quisiera abrir un archivo .csv como los que vimos en la unidad pasada de SQL, ¿ya? Acá basta decir pd, que fue así como yo importé pandas, .readcsv, ¿ya? Y lo va a cargar y lo va a cargar en el formato correspondiente, de acuerdo al separador correspondiente, que es algo que uno puede elegir, y listo. Ya se importó y listo, y quedó en la estructura y ya puedo empezar a trabajar con él. Entonces, por ejemplo, pandas también, y bueno, lo cargué en una variable que va a ser del tipo dataframe. Le puse df para que se entendiera más claro. ¿Ya? Y luego yo simplemente podría decir df.describe, ¿ya? Para que me describa cuál es el contenido de las variables numéricas del dataframe y me va a entregar para cada una de las columnas numéricas. Estas columnas que están acá no voy a entrar en detalle, pero aparecen manipuladas en el material del curso que vamos a liberar, espero hoy día o si no mañana, lo más temprano posible. Y para cada una de esas columnas calcula distintas estadísticas, distintos estadísticos que pueden ser descriptivamente relevantes. Conteo, la media, desviación estándar mínimo, presente el 25, 50, 75 y el máximo. ¿Ya? Todo eso de manera automática, cosa que uno puede hacerse una idea rápida de cuál es el contenido de los datos. ¿Ya? Para las columnas que no son numéricas, uno tiene que ocupar la función value counts, ¿ya? Sobre las columnas que uno quiere, en este caso property area. ¿Ya? Entonces me dice que para property area yo tengo 3 posibles valores. ¿Ya? Semiurbano hay 233 filas que tiene ese, urbano 202 y rural 179. ¿Ya? Entonces es mucho más directo. Vicente pregunta si una columna no es numérica, no la muestra con la función describe. ¿Ya? La función describe muestra estadísticas descriptivas de las columnas numéricas.
¿ya? No es que no muestre las columnas pandas, ya de hecho uno podría decir acá, lo vamos a ver más adelante y seguramente Francisco también lo va a ver, uno puede poner df.head y le pone por ejemplo 10 y te va a mostrar los 10 primeros elementos del data frame con todas las columnas correspondientes. ¿Ya? Entonces va a depender de qué es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero información descriptiva de las columnas numéricas, voy a ocupar describe, y si yo quiero información sobre variables no numéricas, categóricas, por ejemplo, lo voy a hacer con value counts. ¿Ya? Em, Fernanda pregunta, no entendí dónde salió lo de Property Area. Es una columna más que está en el data frame. Ya voy a repetir. Aquí lo que hice, ya quizá haber puesto un df.head primero. ¿Ya? El df, el data frame, tiene múltiples columnas. ¿Ya? No son solo las que aparecen acá. Estas de acá, ya hasta acá, son las que son numéricas, ¿ya? Y que la función describe describe. ¿Ya? Porque son variables numéricas, ¿ya? Las variables que no son numéricas, sino que son categóricas, uno tiene que mostrarlas con la función value counts, por ejemplo. O verificar todas las columnas con la función head, ¿ya? O tail, que veremos a ver las del final, ¿ya? No es que esto yo lo haya inventado, sino que es una columna más que está ahí, ¿ok? Pero que, de nuevo, describe, como solo trabaja sobre variables numéricas, no la va a mostrar, ¿ya? Por eso property area no está acá arriba, ¿ok? Más dudas sobre eso, me interesa que quede súper claro. Ya un data frame tiene todo, va a depender de la función que yo ocupe, qué es lo que voy a mirar, pero el data frame tiene toda la información. Nada de dudas. Ya, continuamos entonces. Profe, Sí, por favor, dime. que el df.describe muestra solo lo numérico y si yo quisiera ver como todo, como toda Ujú. la tabla, ¿hay algún comando como que me muestre eso en Python? Sí, pues, la de f.head, solo que tú le vas ¿cómo se llama esto? A dar un parámetro para que te muestre alguna, porque tú, de nuevo, no quieres ver todo, ¿ya? ¿Y por qué no lo quieres ver? Porque si tienes 1 millón de filas, siempre va a estar imprimiéndote esto y no vaya a terminar de verlo nunca. ¿Cachai? Entonces, en general, uno trata de ver las cosas un poco más agregadas, en este caso mostrando 10. Uno siempre puede hacer, entre comillas a la mala, un print, perdón, ¿dónde está acá? Yo puedo hacer un print ya del DF y me va a mostrar todo, ya, y se va a Ah, ver feo, pero uno puede ver todo ahí, ya, pero no es la recomendación, ¿ok? Ya, Profe, sí, dime. el data frame es un conjunto de series, ¿cierto? Uno puede verlo como un conjunto de serie, en general uno lo puede ver como un conjunto de columnas más un índice, ¿ya? Pero si uno quiere leer una fila en particular, uno también puede considerar eso como una serie. Gracias. De nada. Ya, entonces, yo también podría, por ejemplo, verificar si hay valores nulos en mi data frame, ya, porque yo querría, por ejemplo, llenarlos. Entonces, en ese caso, yo voy a ocupar, hay muchas maneras de hacerlo, pero acá una que es bastante explicativa, ocupar una función de los data frames que se llama apply, ¿ya? Y que aplican la misma función, ¿ya? Para cada una de las filas o las columnas, depende como yo quiera, ¿ya? Y en este caso, como puse axis igual 0, lo va a hacer con respecto a las columnas, ¿ok? O sea, para cada columna va a repetir la misma función, ¿ok? ¿Y qué función? Bueno, en este caso, una función que yo creé que se llama conteo nulo, ¿ya? ¿Y qué hace conteo nulo? Bueno, conteo nulo de X, donde dado que acá esto lo voy a aplicar sobre las columnas, X es una columna, yo voy a sumar, ¿ya? Todos los elementos que son nulos. O sea, a X, que es una columna, por lo tanto es un tipo de dato series, ¿ya? Le voy a aplicar la función isNull, ¿ya? Usted, a ver, estas funciones que le estoy mostrando no es que las saque debajo la manga, sino que son funciones definidas en la documentación de Pandas, y ustedes pueden verificarla, etcétera. Pandas es una librería que tiene infinidad de funciones, ¿ya? Y tal cual como en SQL no vamos a poder mostrar todas las funciones en clase,
¿Ok? Eso no significa que ustedes no pueden ocuparlas, pueden ocupar todo lo que tiene disponible Pandas para esto, y de repente estas funciones que les vamos a nombrar son más importantes o más usadas, pero ustedes son libres de ocupar esas u ocupar otras. ¿Ok? En este caso, isNull, ¿ya? Es una función que me indica qué elementos de una serie o de un data frame, como queramos verlo, va a ser nulo o no. ¿Ya? Y ponen 1 aquellos que son nulos y en 0 aquellos que no son nulos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo luego sumo todos los que son nulos, voy a tener el conteo de cuántos son nulos en esa columna. ¿Ok? Por lo tanto, después, si yo aplico este apply a cada una de las columnas, obtengo algo como lo de acá, ¿ya? Que me indica para cada una de las columnas, y ahora sí, fíjense que están todas las columnas, no solo, y aquí retrocedo, las que aparecían acá, ¿ya? Sino que todas, un ID del crédito, ¿ya? Voy a ver también el género del que está pidiendo el crédito, etcétera. Ya una serie de columnas y podemos ver que hay algunas que no tienen valores nulos y otros que tienen bastantes valores nulos. ¿Ok? Francisco pregunta, ¿qué significa axis igual 0? Significa que de los dos ejes que tiene el data frame, ¿ya? El eje de las filas y el eje de las columnas, yo voy a ocupar el eje 0, en este caso, que es el eje de las columnas, ¿ya? O visto de otra manera, voy a recorrer a lo largo de las filas esto. Voy a calcular mi función a lo largo de todas las filas. ¿Ok? Si hubiese puesto axis igual 1, lo hubiera hecho en el otro sentido. Por cada fila hubiera calculado esta función. ¿Ok? Es netamente eso y Pandas te da la libertad para elegirlo de una u otra manera. Entonces, yo una vez que ya tengo caracterizado más o menos qué filas, o perdón, qué columnas tienen muchos valores nulos, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? La columna loan amount, que la indexo de esta manera, con corchetes y un string que me da el nombre de la columna, ¿ya? Así de directo. O sea, yo agarrando esto ya obtengo una columna en el data frame, ¿ya? Voy a aplicar la función fillNA, ¿ya? Que fillNA llena todos los valores que sean nulos, ¿ok? ¿Y de acuerdo a qué lo voy a llenar? Bueno, voy a calcular la media de la columna loan amount con la función min, que viene incluida por cada una de las series, ¿ya? Y a todos los valores que sean nulos en esta columna, fíjense que aquí estoy indicando loan amount y acá también, pero estas podrían ser distintas. Ya yo podría sustituir la columna, por ejemplo, Great History, ya con el valor de loan amount. Ya absolutamente lo mismo, va a depender de qué es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Y este inPlaceTrue significa que va a modificar los valores dentro del mismo data frame, y si yo le pongo false o no pongo nada, me va a retornar un nuevo data frame con los valores modificados. ¿Ok? Vicente pregunta en df.apply, conteo nulo, ¿el conteo nulo no debería tener su argumento también? Ya, es súper buena pregunta. No, porque la función apply se va a encargar por debajo, de manera transparente, de entregarle cada fila por manera separada. ¿Ya? Entonces va a ser conteo nulo de la primera fila, perdón, de la primera columna, conteo nulo de la segunda columna, etcétera. Tú no te vas a tener que preocupar de eso, sino que lo hace por detrás Pandas. ¿Okay? Antonia pregunta, ¿llenan los nulos porque eso hace fillNA o por el conteo que hicimos? Es que ocupo las dos cosas. FillNA lo que hace es llenar los valores nulos. ¿Ya? ¿Con qué los va a llenar? Bueno, ese es el primer parámetro. ¿Ya? Con la función min. ¿Ya? ¿Min de qué? Del loan amount. ¿Ok? Ahora, esto que hicimos acá del conteo, ¿ya? Nos sirve para ver qué columnas tienen más valores vacíos, valores nulos, perdón. ¿Ok? Entonces puede fijarse acá que el loan amount inicialmente tenía 22 valores nulos, después de aplicar esto tiene 0 valores nulos. ¿Por qué? Porque lo sustituí con fillNA con la media del loan amount. ¿Ok? Vicente pregunta qué significa inplace. Como dije recién, significa que yo voy a sustituir en el mismo data frame los valores. Si yo no pusiera, y por eso inplace, ¿ya? Si yo no pusiera inplace, voy a retornar otro data frame nuevo con las modificaciones y el data frame anterior va a quedar tal cual, ¿ya? Es lo mismo que vimos con los strings y las tuplas que son o no inmutables.
Cuando yo pongo inPlace false, estoy declarando que ese data frame para esa operación es inmutable, ¿ya? Y si yo pongo inPlace true, significa que es mutable, ¿ok? Ya, a ver, si es que no entienden a la primera cada una de las funciones, no hay problema, porque después en el segundo módulo Francisco lo va a ir viendo en código. Ya la idea de esta primera parte es que ustedes se familiaricen más o menos cómo funciona esto, y el detalle, cada una de las funciones, cuáles se ocupan más, etcétera, lo van a ver con Francisco posteriormente. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Yo sé que hay muchas, pero de las que se pueden responder en esta instancia, no las de código. Nada al parecer. Ya, démosle entonces. Un problema típico que generalmente uno tiene cuando hace análisis exploratorio de datos es que tiene múltiples fuentes de datos. Ya, como vimos, múltiples tablas en el contexto de SQL, acá yo podría tener múltiples archivos CSV de distintos clientes, etcétera. ¿Ya? Y a mí eventualmente me gustaría unirlos de alguna manera. Y para eso, Pandas tiene varias funcionalidades, en particular en estas diapos vamos a ver dos. La primera, bueno, antes de eso, acá esto no es fundamental, pero yo defino una pequeña función que me permite crear data frames de manera muy rápida. ¿Ya? Da lo mismo lo que haga la función, pero en el fondo yo hago makeDF y pongo ABC y me crea 3 columnas A, B y C, cada una con esta cantidad de elementos. ¿Ya? 0, 1, 2. ¿Ok? Aquí le digo range 3 que me va a hacer desde 0, el índice 0, índice 1 y índice 2. ¿Ok? Y los rellena con la columna, el nombre de la columna y el valor del índice. Ya, esto no es una función de pandas, es una función que saqué del libro pero para ejemplificar de que de esa manera puedo crear data frames o series de manera muy rápida para luego ejecutar las funciones. ¿Ok? Entonces, acá lo que hago es crear dos data frames, ¿ya? Está el data frame 1 y el data frame 2, ¿ya? Y en estos dos, ambos van a tener las columnas AB, ¿ya? Pero el primero va a tener índices 1 y 2, y el segundo índices 3 y 4, ¿ok? Y como podemos ver acá, este es el data frame 1 y este es el data frame 2. ¿Ok? Y lo que yo voy a hacer después es, fíjense, llamar a una función llamada concatenate o concat. ¿Ya? Y esa concat va a tomar cuantos data frames yo quiera y los va a pegar uno al lado otro de acuerdo a el eje que yo haya elegido. En este caso, el eje 1 significa que lo voy a pegar hacia la derecha. ¿Ya? Acuérdense que cuando vimos el eje 0 recién era hacia abajo, ¿ya? Este otro, el axis 1, va a ser hacia la derecha. Entonces, fíjense que yo agarré A y B en un lado, tengo A y B en el otro, porque lo que estoy diciendo es concatenar, no hacer un join, que es distinto, ¿ya? Y las columnas que no coincidan, bueno, se ponen. Tengo 1 y 2 por acá y tengo 3 y 4 por acá. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a tener A1, B1, A2, B2, ¿ya? Pero resulta que no tengo el A1, donde el A corresponde a el segundo data frame, a este A. Por lo tanto, lo voy a llenar con null. ¿Ok? Vamos a ver en la siguiente diapo una función que permite hacer esto de manera un poco más inteligente, en que si tienen el mismo nombre, lo voy a combinar. Y de hecho la función concat también permite hacerlo, pero hay que mover algunos parámetros. Paula, tú tienes la Pero, mano levantada. Sí, es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hubiese tenido como las mismas como tablas que puso ahí, pero 1 y 2 y después 2 y 3? Como que sabría como no repetir los datos Va a o ubicar depender los de, mismos en dos. va a depender de cómo uno parametrice la función concat. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Ya? Uno puede elegir eso, en qué columnas, en qué filas o columnas o en qué índice se van a unir o no, etcétera. Todo depende como uno quiera, y vamos a ver, como les mencioné, otra función que permite hacer el join y efectivamente unir de acuerdo a alguna columna o fila. Ah, ya. Gracias. De nada. Dylan, tú estás con la mano también arriba. sí, profe, cuando usted puso AB entre corchetes 1, 2, ahí como que usted creó una tabla, por así decirlo. Creó dos tablas y después las concadenó. Exactamente, yo con esta función makeDF, que es la que inventé acá a la izquierda, creo data frames, ¿ya? Pero eso es algo que es solo casi que para esta diapo y la diapo que viene después, ¿cachai? Es netamente para ejemplificar. Uno en general los data frames los va a traer desde archivos de texto, cosas por el estilo. Por eso le iba a preguntar que cómo lo hacía para...
Sí, no, mira, de hecho, fíjate un poco atrás. Acá yo cuando partí cargué un archivo con read CSV y es todo transparente, llega y se carga. Así que en general lo vamos a hacer así. De hecho, uno hasta puede importar desde SQL haciendo consulta, así que es súper versátil. Matías, dale con tu pregunta nomás. Profesor, es que todavía no me queda muy claro lo que hace el Axis 1. Ujú. Mira, déjame ir. El axis 0 la diapo anterior, ¿te quedó más o menos claro, no? Sí. Ya, el axis 1 en este caso me está indicando en qué eje yo voy a concatenar las cosas, ¿ya? Si fuese un string, ¿ya? Para uno es más o menos obvio que tiene que concatenar hacia la derecha, o sea, la primera palabra con la segunda palabra y la segunda la pego al final de la primera. Cuando yo estoy trabajando con matrices o vectores, no es tan trivial en qué orden lo voy a concatenar, ¿ya? Y este axis, si es 1, indica, mira, lo voy a concatenar hacia la derecha, ¿ya? Y si mi axis es 2, perdón, 0, lo voy a concatenar hacia abajo, ¿ya? Entonces en este caso yo puse axis 1 y concateno mis columnas o mis data frames, ¿ya? Hacia la derecha, ¿ok? Por lo tanto, voy a concatenar en ese sentido y el 3 y el 4, ¿ya? Que ahora piensa que lo que yo formé es un nuevo data frame, por lo tanto voy a tener para ambos AB, AB y 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, los que estaban en uno y no en el otro se llenan con null, así respectivamente. ¿Ok? Entonces el axis te indica por dónde vaya a estar, en qué dirección concatenando las cosas. No sé si quedaste un poco más claro ahí, Matías. Pero si es que pusiera Axis 0, entonces el A y B, o sea, el segundo A y el segundo B quedarían puestos donde está el 3 y el 4, o quedarían como estaban la... Va a depender cómo tú parametrices concat, ¿ya? Porque si tú pones A y B, en el fondo él puede asumir que son la misma columna, ¿cachai? Ah, No, ya. no habría problema, pero depende cómo lo parametrice y en general cuando uno quiere hacer joins, en el fondo unir de acuerdo a una columna o varias columnas que están compartidas, uno ocupa otra función que es la que voy a ver en la siguiente diapo. Ah, ya. Vale, gracias. De nada. Profe, Ya, sí, dime. que yo tengo la duda que todavía no me quedó claro bien cuál era la diferencia entre el join y el concatenar. Ah, ya, mira, déjame pasar la siguiente diapo y ahí debiese quedar más claro, porque el concatenar uno podría verlo como algo que no tiene mucho procesamiento por detrás, que llegar y pegar las cosas, ¿ya? Y el join, en el fondo, va a ser cuando tú vas a tratar de unir las tablas de acuerdo a algún índice o alguna llave primaria, ¿ya? Entonces esa es más o menos la diferencia. Más o menos, porque uno igual puede imitar un poco del join con el concatenate y viceversa, ¿ok? Pero esa es más o menos la idea. Entonces, para ir aclarando un poco esto, fíjense acá estoy definiendo dos data frames, ¿ya? El data frame 1, este es distinto, que tiene dos columnas, una columna employee y otra columna group, ¿ya? Y el data frame 2 que tiene, ok, la columna employee, pero además tiene una columna hire date, ¿ya? La fecha en que fue contratada una persona. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo ploteo, obtengo esto, el data frame 1 y esto, el data frame 2. Entonces, vemos que claramente, ¿ya? Hay una columna que está compartida, ¿ya? Employee por acá y employee por acá. Entonces, ahora, si yo quiero hacer un join, ¿ya? Que en este caso en Pandas se llama merge, ¿ya? Y digo del data frame 1 con el data frame 2, Pandas o la función merge automáticamente va a ver cuál es la columna que vamos a ocupar para hacer el join. En este caso encuentra que employee está repetida, ¿ya? Y va a unir de acuerdo a esa y va a agrandar el data frame, incluyendo las columnas restantes de los otros dos data frames, ¿ya? Esto sería muy parecido a como lo hicieron ustedes con SQL. Entonces yo acá tengo un nuevo, o más, en realidad acá tengo el mismo índice, ¿ya? Pero podría ser más grande porque yo podría haber tenido elementos en el primer data frame que no tengo en el segundo data frame, ¿ya? Y cuando hago este merge, efectivamente yo estoy uniendo las cosas y digo, ya, ok, para Bob, ¿ya? Su grupo era, mira, accounting y la fecha en que lo contrataron era el 2008 y con eso voy a rellenar. ¿Ok? Entonces se fijan acá no hay dos employee, ¿ya? Hay un employee que fue usado como el pivote para hacer el join de estas cosas.
¿Ok? No sé si ahí les queda un poco más claro con la diferencia del concatenate. ¿Ya? Yo creo que acá se ve más o menos directo cuáles son las diferencias. Otro aspecto o tarea típica que uno hace al momento de realizar análisis exploratorio también es la agregación. ¿Ya? ¿Y por qué uno hace eso? Matías, perdón, dale con tu consulta antes de seguir. Si es que hay dos columnas que se repiten, Ujú. no hay que como especificar por cuál unir, como por ejemplo en SQL nosotros teníamos una primary key y decíamos Ujú. que esos son iguales, acá no hay que decir que ¿cuál? No, no necesariamente. Tú puedes hacerlo si quieres. Si tienes más de una que está compartida, tú puedes especificar, ¿ya? Pero por defecto va a agarrar la primera columna que, de acuerdo al orden que tú le diste a las columnas, va a ser la primera que encuentre repetida en ambos lados. ¿Ok? Pero uno puede parametrizar todo eso, no hay problema. De nada. Entonces, bueno, como les mencionaba, la agregación es una de las herramientas más típicas que uno ocupa. ¿Por qué? Porque uno cuando quiere hacer algún tipo de análisis generalmente no lo hace a instancia, sino que lo hace a nivel de valores agregados. El promedio de ciertas cosas, la varianza, el máximo, el mínimo, la suma, etc. ¿Ya? Y Pandas tiene varias funciones que hacen esto sumamente fácil. ¿Ya? De hecho, vimos hace un rato que si yo quería calcular el promedio de un data frame, bastaba que escribiera min, o perdón, de una serie. Ya también lo puedo hacer con el data frame. ¿Ok? Pero la gracia de esto, de estas agregaciones, se ve mucho cuando uno empieza a agrupar las cosas, ¿ya? Tal cual como uno podía agrupar en SQL, acá en Pandas yo también puedo hacerlo, ya de una manera súper transparente, con una función que se llama group by, ¿ya? Más encima el nombre es sumamente explícito. Y esta función group by, ¿cómo trabaja? Bueno, agarra un data frame, ¿ya? Como este que tenemos acá, ¿ya? Uno le define una llave al momento de llamar a la función groupBy, ¿ya? Y lo que hace esta función es dividir los datos de acuerdo a la llave. Por ejemplo, acá solo tengo los que tienen A, acá tengo solo los de B y acá solo los de C. Esto lo hace automáticamente por detrás. Yo no tengo que especificarle. Luego aplica alguna función, la que yo decida, de agregación. Por defecto hace la suma, pero yo querría, por ejemplo, ocupar otra. Y luego va a combinar esos resultados en un nuevo data frame, pero un data frame más agregado, en que yo mi llave o el valor por el que yo decidí agrupar va a tener el valor o los valores ya que yo definí para hacer la agregación. ¿Ok? En este caso era la suma por la llave. ¿Ok? Por lo tanto, la suma de los A es 5, de los B es 7 y de los C es 9. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo lo vemos en un data frame de verdad? Bueno, fíjese el siguiente caso. De nuevo, esto van a verlo más en detalle con Francisco, pero lo que estoy haciendo yo acá es simplemente de una librería que se llama Seaborn, que sirve para hacer ploteos más bonitos. Esta librería trae varios sets de datos de visualización metidos adentro. Yo voy a cargar uno que se llama Planets, ¿ya? Que tiene información astronómica sobre planetas. Y acá le digo Head, ¿ya? Y me va a entregar los 5 primeros, ¿ya? Y me muestra que tiene la columna método, número, periodo orbital, masa, distancia y año en que fue descubierto ese planeta. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer acá en esto es ocupar primero una función que no habíamos mencionado antes, que es el dropNA, ¿ya? Que en vez de sustituir los valores nulos, los va a borrar de entrada, cara de palo. Va a decir, mira, ¿sabéis qué? Chao, no me interesan los valores nulos, por lo tanto yo voy a eliminar cualquier fila que tenga valores nulos. ¿Ok? Yo podría también haber dicho que, mira, las columnas que tienen valores nulos las borra, o poner cierto umbral de la cantidad de elementos nulos que se requieren para borrar o no, etc. Pero por defecto borra todas las filas que tienen algún elemento nulo. ¿Ok? Y luego le digo describe, ¿ya? La misma función describe que habíamos visto antes, ¿ya? Por lo tanto, solo va a describir las variables numéricas, las columnas numéricas. Por lo tanto, método, fíjense acá, que si bien estaba ahí, acá no aparece porque es una variable numérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo a continuación? Voy a decir, mira, planets,
el data frame planets, quiero que lo agrupes de acuerdo a qué, de acuerdo a la columna method, ¿ya? Y este método, aquí voy a retroceder, es lo que nosotros acá describimos como la llave, ¿ya? O sea, para cada valor de método, yo voy a hacer un grupo distinto. Group by TSQL, exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿sobre qué variable o variables voy a acumular los valores o agregar? En este caso, sobre periodo orbital, perdón. Y para cada grupo de periodo orbital, yo le voy a calcular la mediana, ¿ya? Entonces me doy cuenta que para el método astrometría, ya la mediana del periodo orbital es de 631. ¿Ok? Para el método, estos son métodos con que uno puede confirmar la existencia de planetas, y en este caso, esta base de datos es la primera vez que se vio ese planeta. ¿Ok? Con imágenes ya vemos que el periodo orbital es de 27.500. Entonces ahí uno puede empezar ya a sacar ciertas conclusiones de que el mecanismo o el método de imágenes me permite descubrir planetas que tienen periodo orbital más grande, ¿ya? Por ejemplo, que están, uno podría decir que están más lejos de cierta manera. ¿Ok? Y esto es tan interesante, este esquema de agrupación, porque fíjense acá yo agrupé, ¿ya? Que yo puedo, además de escribir estos nuevos data frames de agrupación. Entonces, por ejemplo, yo puedo nuevamente agrupar de acuerdo a método. Ahora le voy a pedir que agregue, primero agrupe método, luego agregue de acuerdo a la columna a la variable año, y después me describa eso con el método describe, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que para astrometría tenemos dos planetas descubiertos, ¿ya? La media del año en que fueron descubiertos es el 2011, ¿ya? Significa que es bastante reciente, más o menos en realidad. Uno podría decir que el pulsar timing es más antiguo porque la media en que fueron descubiertos, el del año que fueron descubiertos los planetas fue en 1998. ¿Ya? Uno también podría decir que por la velocidad radial se han descubierto más planetas. ¿Ya? Entonces fíjense cómo rápidamente, agrupando y luego describiendo, uno puede empezar a sacar ciertas conclusiones que no son triviales, salvo que uno sepa astronomía, yo no tengo idea, pero de esta manera uno puede sacarlas rápidamente. ¿Ya? No tuvimos que agarrar como en Excel distintas tablas, elegir y todo, no, solo una sola línea de Python y pudimos ver esto de manera clara. ¿Ok? Otra forma de agrupar, que supongo es bastante conocida por ustedes, es el de las tablas dinámicas. ¿Ya? ¿Y qué son las tablas dinámicas? Bueno, otra manera de agrupar. Acá, para hacer un ejemplo bastante corto, cargo otro set de datos de los que tiene esta librería, que es del Titanic, que es bastante macabro, que son ciertas estadísticas sobre los pasajeros del Titanic, incluyendo si sobrevivieron o no. ¿Ok? Entonces, y ahí uno rápidamente, esta un poco me la voy a soltar, está un poco más, uno puede con la función pivot table o pivot table, ¿ya? Uno puede decir, mira, quiero que pivotees ya en base a la columna si es que alguien sobrevivió o no. ¿Ya? Sobre esa se van a hacer los cálculos. ¿Ok? Un nuevo data frame. Y ese data frame va a tener como índice la columna sexo. ¿Ya? Y como columna la variable class. ¿Ya? O la columna class. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crear un nuevo data frame pivoteado sobre la columna si sobrevivió o no. ¿Y qué significa pivotear? Significa que sobre esa variable o sobre esa columna es que va a hacer los cálculos. ¿Ya? Dinámicamente va a crear una nueva tabla, ya, por ahí viene la relación con tabla dinámica en inglés, ya, pivoteando, o sea, ocupando como base en este caso la columna survive, si sobrevivió alguien o no, y sobre esa, de acuerdo, acá en esta función no está explícito, pero la agregación se hace con la media. ¿Ya? Acá está calculando la media de si es que sobrevivieron, de acuerdo a qué grupos. ¿Ya? Al grupo por sexo, o si es hombre o mujer, ¿ya? O si estuvo en qué clase de viaje en el Titanic, primera, segunda y tercera clase. Entonces podemos ver rápidamente que en primera clase la mayoría de las mujeres se salvaron. En segunda clase también, ¿ya? Y en tercera clase, chuta, no tanto, ¿ya?
¿Cómo podría explicarse eso? Por el típico grito, no me ha pasado nunca escucharlo, pero mujeres y niños primero, ¿ya? Cuando uno revisa también, acá fíjense más abajo, lo voy a saltar, pero uno también puede hacer el mismo análisis si es que son menores de 18, mayores de 18, y uno también ve que los menores de 18, ¿ya? En primera y segunda clase, eso es terrible, o sea, la tercera clase no se salvaron, ¿ya? Otra cosa terrible, además de este Titanic. En primera y segunda clase, ya sea hombre o mujer, se salvaron bastante, ¿ya? Eh, mujeres y niños primero, hombres no tanto, ¿ya? Igual se salvaron, pero fíjense de nuevo, se salvaron más los hombres de la primera clase que de las otras dos clases, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un ejemplo terrible de la realidad de esa época, no sé qué tan distinto a esta época en realidad, pero con solo un pivoteo de tabla, haciendo una tabla dinámica, ¿ya? Y uno puede hacer cosas más sofisticadas, uno podría decir, como por ejemplo acá abajo, yo podría decir, mira, mi variable de año, yo la voy a cortar, ¿ya? Perdón, de año, de edad, yo la voy a cortar en dos intervalos, del 0 al 18 y del 18 al 80. ¿Ya? Y voy a poner esa nueva columna, que va a ser H, la voy a poner como una de las columnas, ¿ya? O de los índices, en este caso, de mi tabla dinámica, ¿ya? Entonces, fíjense, acá no solo voy a hacer la división por el sexo, que está acá, sino también por la edad, ¿ya? Y como columna voy a seguir ocupando class, ¿ya? Pero yo también podría tener más variables para las columnas de esta tabla dinámica, ¿ya? Entonces acá mantengo el mismo índice, sex y age, pero para las columnas ahora tengo el valor del boleto, ¿ya? Y la clase, ¿ya? Y así puedo seguir sucesivamente, ¿ya? Yo de hecho puedo llegar hasta el nivel de especificar la función de agregación para cada una de las columnas, o sea, para cada una de las variables, ¿ya? Yo para la variable survive puedo ocupar la suma y para la variable fair voy a ocupar la media, ¿ya? Entonces aquí puedo ver que para survive calculo ciertos valores y para el fair o calculo otros de acuerdo a lo que yo le explicité acá, ¿ya? O sea, un nivel de control absoluto, súper grande, solo ocupando una o un poquitito más de una línea de código, ¿ok? Vicente pregunta si las variables no numéricas se escriben entre comillas siempre. No, no tiene nada que ver con eso, Vicente, porque acá lo que tú estás poniendo ya es el nombre de la columna. Fíjate, yo sobre Titanic, voy a retroceder un poco. Titanic es el data frame, ¿ok? Fíjate, lo definí acá en la línea 4, ¿ya? Y lo que estoy haciendo después es decir, en Titanic, ¿ya? Voy a construir una tabla dinámica y acá cuando yo especifico esto, estoy diciendo el nombre de la columna. Da lo mismo si es numérica o no numérica. Ya no tiene nada que ver. ¿Por qué es distinto acá con H? Perdón, una más para atrás. ¿Por qué es distinto acá con H? ¿Ya? Porque es una nueva columna, una nueva variable tipo series que yo creé que no forma parte de Titanic. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo hacer referencia así, sino que tengo que hacer referencia explícita con el nombre de la variable, ¿ya? Eso es el único motivo, no tiene que ver con si son variables numéricas o no, ¿ok? Ya, y lo último de pandas, porque después va a venir la parte de modelos predictivos que requiere que pasemos un poquitito más de materia. Lo último de pandas ya es el tema de visualización de datos. Con lo que vimos recién, podemos, lógicamente, después de practicar y estudiar la materia, podemos manejar los datos, verlos desde distintos ángulos, distintas filas, columnas, etc. ¿Ya? Pero nos falta visualizar. Y resulta que pandas ya tiene una infinidad de distintos tipos de visualizaciones. ¿Ya? Más aún existe una librería que se llama Matplotlib, ¿ya? Que entrega más visualizaciones posibles. Está muy entrelazada con Pandas. Pandas usa Matplotlib para plotear, ¿ya? Pero uno también podría ocupar Matplotlib para otras cosas, ¿ya? Francisco va a dar más detalles sobre esto, pero solo les quiero mostrar un ejemplo muy corto para que vean lo poderoso que es esto. Fíjense, yo acá este es el data frame que ocupamos en el primer ejemplo que vimos esta clase sobre estos créditos, ya ese read CSV que yo cargué. Entonces aquí estoy viendo el salario, el sueldo, el ingreso mensual de la persona que está pidiendo el crédito,
¿Ya? Elijo esa columna y digo, mira, ¿sabéis qué? Quiero ver cómo distribuye, así que necesito ver un histograma, ¿ya? Con 50 bins. Y listo. Me ploteo el histograma. No necesito ir a distintos menús, elegir las columnas, no, nada. Digo, data frame, esta columna, dame un histograma. Y yo puedo ajustar la cantidad de bins que voy a poner. Puedo hacer box plot, puedo graficar líneas, puedo hacer gráficos de cualquier tipo. De verdad es súper, súper amplio, mapas de calor, etcétera. ¿Ya? Vicente pregunta qué son los bins. En cualquier histograma son las casillas. Bins es casilla. ¿Ya? Entonces, cuando uno discretiza una distribución de probabilidad, porque eso es más o menos un histograma, cada una de las casillas son los bins. ¿Ok? Entonces acá yo puse 50, eso significa que mi eje X, ¿ya? Está dividido en 50 casillas distintas. ¿Ya? Y para cada una de esas casillas yo estoy mostrando acá la frecuencia con que ocurren esos elementos, ¿ok? En el rango 0 algo, porque el rango fue dividido en 50 espacios, ¿ok? Entonces yo podría decir, mira, ¿sabéis qué? Después de visualizar, este es un ejemplo clásico de visualización, después de visualizar esto yo veo que hay muchos outliers por acá, ¿ya? Yo podría hacer, por ejemplo, un box plot para verificar cuántos outliers hay. Pero yo podría decir, mira, en realidad yo no quiero descartar los outliers, pero a mí me gustaría que esta distribución fuese más parecida quizá a una distribución normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo que no cubrimos al menos teóricamente en el curso. Los modelos predictivos de Machine Learning que vamos a ver a partir de la siguiente diapo, en general se comportan mejor con variables que distribuyen normal, ¿ya? O centradas en cero y con cierta varianza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Aquí, carepalo, voy a crear una nueva columna en mi data frame. Ya, fíjense, esta columna no existía antes. ¿Ya? Yo la creé poniéndole el nuevo nombre que va a ser Applicant Income Log. ¿Ya? Y voy a agarrar mi columna Applicant Income, que está a la derecha, y le voy a aplicar carepalo la función logaritmo. ¿Ya? Que ahí pongo NP porque es la función logaritmo de NumPy. ¿Ya? Le digo, aplícame el logaritmo a esto y guarda el logaritmo de cada valor de esa columna en esta nueva columna Applicant Income. ¿Ya? Y luego lo que yo hago es el mismo histograma de antes y veo que después de aplicar la función logaritmo, ¿ya? Transformé esta distribución que era muy tirada hacia la izquierda en algo más centrado, esta vez en 8. ¿Ok? Pero yo podría luego hacer una resta y mover esta distribución central en 0. ¿Ok? O algo por el estilo. Entonces aquí rápidamente creamos una nueva columna en un data frame. ¿Ya? No fue una lata de agarrar los valores, de copiar, pegar. No, acá se crea así, tal cual, como si fuera una variable nueva. Y luego a esa hago el ploteo para verificar que esto esté funcionando correctamente. ¿Ok? En general son así de directas las interacciones con pandas. Ya, dudas de esta parte de pandas, porque lo que viene después vamos a tener 20 minutos y quizá no nos vamos a pasar, sino que vamos a hacer el break y vamos a utilizar quizá otros 15 minutos más después del break para ver la materia de modelos predictivos, pero para eso necesito pasarles un poco de materia de aprendizaje de máquina, que es lo que vamos a Machine Learning, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente diapo. Pero me gustaría antes que me indicaran si tienen alguna duda en particular de estas últimas slides. Profe, yo tengo una duda. Dime, Francisca. Sé que lo dijo, pero ¿qué era los bins igual a 50? Los bins son el 50 es la cantidad de espacios o intervalos en que yo discreticé el eje X en este caso. ¿Ya? O sea, si yo tengo una variable que yo sé que va desde el 0 al 100, ¿ya? Y después yo sé que o sea, yo voy a dividirlo en 50 bins, eso significa que cada bin va a tomar, por ejemplo, el 0,1, después el 1, el 2, perdón, 0,1, después 2, 3, después 4, 5, etc. Yo discreticé mi intervalo en 50 espacios iguales. ¿Ya? Entonces, por eso pues lo ploteo de esa manera. En el fondo uno puede ver cómo tomar una distribución de probabilidades, ¿ya? Y discretizarla en una cantidad de pins iguales a esa que pongo acá.
¿ya? Porque esencialmente estoy calculando un histograma, estoy calculando la frecuencia o las apariciones de la distribución de acuerdo a ciertos valores, perdón, ¿ya? Pero eso es el eje X en cuántos valores lo dividí, ¿ok? No sé si te queda un Gracias. poco más clara. Ya, bacán, súper. Ya, más dudas. Y Francisco está contestando también. Ya, pasemos a lo siguiente. Ya, entonces antes de pasar a los modelos predictivos que yo les mencioné al principio de la clase que íbamos a ver, necesitamos una muy breve introducción teórica a lo que es aprendizaje de máquina o machine learning, que es una de las áreas más candentes, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia artificial. ¿Ya? De hecho, en la actualidad, cuando la mayoría de las personas hablan o se refieren a inteligencia artificial, se están refiriendo a algoritmos de machine learning. ¿Ya? Entonces, yo voy acá a hacer una presentación corta, ¿ya? Bien de alto nivel, vamos a ver los conceptos principales, después vamos a ver cómo se ocupa todas estas cosas en Python, que es trivial, son casi 2, 3 llamadas a función, ¿ok? Pero si a alguien le interesa más profundizar en esto, voy a dejar texto, hay múltiples cursos que están disponibles en la escuela, está el curso de inteligencia artificial, y el próximo semestre yo también voy a dictar un curso que toma hartos tópicos de inteligencia artificial que va a ser para transporte. Ya se va a llamar Sistemas Urbanos Inteligentes, va a tener sigla, si no me equivoco, ICT 3115, ¿ya? Donde vamos a profundizar más en estos temas, pero en un contexto de cosas, de problemas urbanos, ya no cosas abstractas, no, va a ser súper aplicado a temas de transporte. ¿Okay? Así que ya pasado el dato, por si les interesa, empecemos con esta materia. Entonces, ¿qué es Machine Learning? ¿Qué es esto del aprendizaje máquina? Es esencialmente el estudio de algoritmos que analizan datos, ¿ya? Pero la diferencia con quizás los modelos tradicionales que ustedes están acostumbrados a ver, los modelos econométricos, es que son algoritmos que están más interesados en obtener buen rendimiento en una tarea, ¿ya? Que modelar correctamente los datos, ¿ya? Y aquí hay una diferencia grande. Yo no estoy tratando con los algoritmos de Machine Learning en general, yo no estoy tratando de modelar la realidad, sino que estoy tratando de resolver una tarea, ¿ya? Y es una diferenciación fundamental con respecto a los modelos econométricos. ¿Ya? O sea, yo estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero predecir si es que, dado ciertas variables que yo mido sobre una persona, si puedo predecir, por ejemplo, cuánto tiempo va a invertir en sus viajes en la mañana a la universidad o al trabajo. ¿Ya? Entonces, un approach más econométrico buscaría ciertas variables para modelar correctamente este fenómeno. En un approach más machine learning, yo me encargaría de recolectar la mayor cantidad de datos, mientras más datos, mejor. ¿Ya? Voy a contestar al tiro lo que dice Dylan. En general, esas variables sí se van a basar en la realidad, pero va a depender del tipo de dato que yo esté ocupando. ¿Ya? Si son variables que yo llamo tabuladas, ¿ya? Por ejemplo, que vienen de una encuesta o de ciertas mediciones que uno hace, claro, vamos a partir de eso, ¿ok? Pero si yo estoy trabajando con imágenes, ¿ya? A partir de la imagen se van a crear nuevas variables que las va a crear el algoritmo solo. ¿Ya? Y yo no voy a tener control de cuáles son. Entonces todo va a depender del tipo de dato que se ocupe. Pero en general uno va a ocupar sobre variables, sobre columnas. De hecho vamos a ver el link que tiene esto con Pandas, que es súper directo, sobre columnas que ya han sido medidas como variables en algún lado. ¿Okay? Entonces yo voy a agarrar la mayor cantidad de variables que pueda, la mayor cantidad de datos que pueda, voy a definir una tarea, como por ejemplo predecir cuánto se va a demorar en el viaje de la mañana una persona, y voy a calibrar o entrenar un algoritmo para hacer eso. ¿Ya? Ahora, ese mismo algoritmo me sirve para predecir cuánto se va a demorar en la tarde esa persona, seguramente no. ¿Ya? Y hay una diferencia con un modelo econométrico. Un modelo econométrico, si está bien hecho, está modelando correctamente el fenómeno, ¿ya? Y va a poder caracterizar mejor eso. El approach que tendríamos acá sería, ok, yo entreno otro modelo, ¿ya? Que me prediga el tiempo de viaje en la tarde, o podría entrenar otro modelo que en realidad me prediga el viaje en la mañana y en la tarde, las dos cosas,
Ya uno puede predecir más de una cosa al mismo tiempo. Entonces hay un approach un poco distinto en, más que modelar el mundo, extraer la información importante del mundo para una tarea en particular. Y eso es fundamental. ¿Ok? Ahora, esto de Machine Learning, si bien ha empezado a sonar últimamente, durante los últimos años, es algo absolutamente antiguo. Ya estamos hablando, o sea, nuevo como es la computación en general, pero antiguo dentro de la computación. Estamos hablando que la inteligencia artificial o el Machine Learning empezó a crecer los años 60, más o menos, y nosotros lo hemos ocupado fuertemente en todas nuestras vidas y ya no nos damos cuenta. ¿Ya? Los filtros anti-spam que tenemos en el mail, que yo al menos no podría vivir sin él. ¿Ya? Los sistemas recomendadores, por ejemplo, de Netflix o Amazon. ¿Ya? Los detectores de fraude cuando uno hace cualquier compra con tarjeta de crédito, etc. Todo eso son algoritmos de Machine Learning, ¿ya? Que están siendo calibrados, reentrenados o ya fueron entrenados con grandes cantidades de datos y que permiten predecir ciertas cosas. ¿Ya? O sea, y acá de nuevo haciendo la mención a modelar versus entrenar para la tarea, ¿ya? Yo acá teniendo muchos datos sobre cosas que ha comprado la gente en Amazon o películas que ha visto la gente en Netflix, ¿ya? Podría hacer una recomendación sobre qué nueva película podría haber, ¿ya? Pero gracias a que vi muchos datos y que extraje una gran cantidad de variables de esos datos. ¿Ya? Entonces, estas técnicas de Machine Learning no son algo nuevo, ¿ya? De hecho, las bases teóricas se han sentado hace, no sé, 50 años más o menos. ¿Ok? Incluso más, pero últimamente ha tenido un resurgimiento por ciertas técnicas que son las redes neuronales que permiten ocupar gran cantidad de datos de manera muy eficiente, muy práctica. ¿Ok? Entonces, Machine Learning, tal como cualquier área del saber, puede ser dividido en varios subtópicos. ¿Ya? En particular, uno puede hacer una división en 3 subáreas del aprendizaje de máquina. Uno es el aprendizaje supervisado, ¿ya? El segundo es el aprendizaje no supervisado. Y el tercero es el aprendizaje reforzado. ¿Ya? ¿En qué se diferencian estas tres? Bueno, el aprendizaje supervisado, que va a ser el foco de esta clase y de lo que vamos a ver en esta unidad del curso, es cuando yo quiero hacer algún tipo de predicción en una tarea, pero yo para calibrar ese modelo ya tengo la respuesta a esa tarea. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo a continuación, pero por ejemplo, si yo quiero predecir si en una foto hay gatos o perros, ¿ya? A mí me tienen que entregar muchas fotos donde yo sé que acá hay un gato y en otras yo sé que hay un perro. ¿Ok? Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, ¿ya? Me quita esa restricción o esa ventaja. ¿Ya? Acá yo no sé si en las fotos hay gato o perro, pero quizá yo quiero pedirte a ti que separes estos dos grupos en algo. Y si tú encuentras que la división es gato-perro, fantástico, quizá puedes encontrar otra. ¿Ya? O sea, de manera no supervisada, nadie le dijo qué era lo que tenía que hacer. ¿Ya? El algoritmo es capaz de extraer ciertos grupos. Esos grupos pueden coincidir o no con lo que uno espera, ¿ya? Pero sirve, por ejemplo, para descubrir distribuciones de clientes, por ejemplo, ¿ya? O de grupos de personas que viajan de acuerdo a cierto modo, etcétera. Hacer clustering sobre los tipos de pasajeros o clientes, etcétera. Ricardo pregunta, un ejemplo podría ser los captchas de imágenes. Sí, o sea, de hecho, es bien interesante ese caso porque los CAPTCHA a uno lo están utilizando como rotulador de imágenes, ¿ya? O sea, cada vez que uno hace un CAPTCHA, no se engañen, no es que ustedes están aumentando la seguridad, sino que ustedes están siendo ocupados como rotuladores de datos. ¿Ya? Pero eso es, en el fondo, las cosas que nosotros tallamos con el CAPTCHA, si acá hay un barco, si hay un bus, etcétera, después esa misma empresa las vende a otras empresas que necesitan datos rotulados para hacer predicciones. ¿Ok? Y como bien dice Dylan en el chat, la diferencia es la existencia de indicación o no. Sí, pero las tareas que uno puede hacer pueden ser distintas. ¿Ya? Uno no va a dado que uno no tiene la indicación, uno no sabe qué grupos se van a armar. ¿Ya? Entonces, uno puede también hacer otras cosas como reducción de dimensionalidad. ¿Ya? En vez de tener 500 variables, yo me voy a quedar con 2 variables. ¿Ya? ¿Y cuáles variables elijo?
Bueno, yo no tengo una indicación de cuáles, el algoritmo se va a encargar de hacerlo. ¿Ya? Entonces, son todas las tareas en que yo no tengo a priori definido cómo hacerlo quizá, la especificación clara, pero yo tengo una idea más o menos de alto nivel, que es lo que quiero que se logre. ¿Ok? Y finalmente el aprendizaje reforzado, ¿ok? Al tiro voy a contestar la pregunta de Rosario. Finalmente el aprendizaje reforzado, ¿ya? Es un esquema en que yo voy a calibrar agentes para que interactúen en el mundo. ¿Ya? Esto es como poner un robot que va a empezar a interactuar con el mundo. A veces se va a caer y se va a destruir o se va a dañar, ¿ya? Y otras veces va a hacer las cosas bien. Y si yo le asigno una tarea, por ejemplo, anda a buscar algo a la cocina, después de muchos intentos eventualmente va a llegar a hacerlo. ¿Ya? Ese tipo de aprendizaje en que el entorno le está reforzando un comportamiento a la gente se conoce como aprendizaje reforzado. ¿Ya? Y en general es como ensayo y error, como dice Dylan, es un poquitito más sofisticado que eso, ¿ya? Porque uno no quiere distribuir el ensayo y el error de la misma manera, uno quiere tener más éxito que error. ¿Ya? Pero es más un poco esa la idea. Rosario pregunta, no entiendo bien qué es el Machine Learning, es como que no busco una respuesta única. No, piénsalo como algoritmos de análisis de datos, ¿ya? Tal cual como están algoritmos de modelo econométrico, están los algoritmos de Machine Learning, ¿ya? Y dentro de Machine Learning yo tengo distintos tipos de áreas que son el aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Y en el caso del aprendizaje supervisado, que es el que nos vamos a centrar en esta clase, ¿ya? Es el tipo de aprendizaje en que a mí me dan una tarea en particular y a mí me dicen cuál tiene que ser el resultado de esa tarea. ¿Ya? Y de nuevo, lo voy a ver a continuación, yo creo que ahí te va a quedar más claro. ¿Ya? Em, por ejemplo, acá, imagínate, yo tengo un conjunto de datos donde yo sé que hay puros gatos y un set de datos donde yo sé que hay puros perros. ¿Ya? Ahora, acá yo lo estoy describiendo con imágenes. Uno podría describirlo con una planilla Excel, donde cada fila es o un gato o un perro, y yo indico ciertas variables como pelaje, color, una serie de cosas, ¿ya? Que pueden ser relevantes. Y al final, y esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, seguramente a la vuelta al break, y al final yo tengo una columna que me dice si es gato o es perro. ¿Ya? O sea, yo tengo para cada ejemplo en mi set de datos, yo sé si es perro o gato. ¿Ya? Y lo que voy a hacer yo en el aprendizaje supervisado es calibrar, entrenar, estimar un modelo, que los modelos ya los vamos a ver un rato más adelante, un modelo que, dado una nueva imagen o una nueva fila con datos, me responda si esa fila o esa imagen corresponde a un perro o a un gato. ¿Ya? Es así de simple. Ahora, estoy simplificando el gran problema de aprendizaje reforzado a esto. ¿Ya? Un ejemplo de un problema de aprendizaje reforzado complejo podría ser parte de un vehículo autónomo, ¿ya? Que tiene que saber dónde doblar o no, porque hubo una persona que le dijo aquí tenéis que doblar o no. ¿Ya? Pero un caso más sencillo podríamos verlo así, yo tengo que discernir si es que una imagen pertenece a un perro o un gato. ¿Cómo lo hago? Junto muchas imágenes de perros y de gatos, yo sé cuándo una es de perro y cuándo es de gato, y calibro un modelo que me permita predecir eso. ¿Ya? Uno podría hacer algo muy similar con una regresión logística. ¿Ya? Un algoritmo clásico para hacer clasificaciones, un modelo econométrico. ¿Ya? Pero acá, como les mencioné, lo vamos a ver desde otra perspectiva, más del aprendizaje de máquina y de modelos dedicados a tareas en particular. ¿Ok? Ya, no sé, Rosario, si te queda un poco más claro con esto. Ya, bacán, estupendo. Entonces, quizá, y aquí planteo un poco el problema, si mi algoritmo ve esta imagen, seguramente va a ser capaz de decir, mira, eso es un perro, no tengo cómo equivocarme, que el pelaje, las orejas, etc. ¿Ya? Ahora, si yo le pongo esta imagen, ¿ya? ¿Es tan fácil saber si es un perro o un gato? ¿Ya? Quizá para nosotros humanos un poco más sencillo, ¿ya? Pero no es algo sencillo para un algoritmo, ¿ya? ¿Y cómo se soluciona en general eso? Métale más datos, ¿ya? O métale modelo más complejo, etcétera. Ya son más o menos los dos approaches que uno tiene. ¿Por qué? Porque de nuevo, nosotros no estamos tratando de modelar el mundo, ¿ya? Sino que estamos tratando de aprender del mundo. Y si yo nunca había visto una imagen como
este animal raro que tengo ahí, no tendría por qué preocuparme, ¿ya? Si es que ya empiezo a ver cosas así de raras, bueno, tengo que adecuar mi algoritmo para que lo tenga, para que sepa predecir ese tipo de cosas. Andrés pregunta si se supone que es un perro. Yo tengo entendido que sí, que es un perro, pero lo pongo en duda completamente. O sea, yo diría que es 51 perros, 49 gatos. ¿Ok? Pero no tome mi palabra, no soy un experto en esto. Ya, de hecho, no le veo bien los bigotes, medio complicado. Pero bueno, este ejemplo justamente está tomado para eso. ¿Ya? Entonces, vamos con un poquitito más antes de pasar al break. Los algoritmos de Machine Learning, y acá, de nuevo, esto va a ser un approach distinto al que ustedes están acostumbrados a los modelos econométricos, a los modelos más tradicionales que han visto en sus ramos de transporte. Acá nosotros vamos a trabajar los datos como vectores multidimensionales. ¿Ya? No me voy a preocupar tanto de que esta variable responde a esto, esto otro. No, filo. ¿Ya? Yo tengo un vector, ¿ya? Donde un vector es una fila, ¿ya? En mi base de datos, por ejemplo. ¿Ok? Y yo en lenguaje Machine Learning voy a hablar de estas cosas como mediciones o atributos o variables. ¿Ya? O también, y esto no es de ciútico, sino es como en general se habla en inglés, yo voy a hablar también de features, ¿ya? O características, ¿ok? Todas esas palabras se pueden ocupar para las columnas de mi base de datos, ¿ya? Las features de mi base de datos. Entonces, la cantidad de variables o la cantidad de features, ¿ya? Define la dimensionalidad del dato, ¿ok? Yo no voy a dar mayor importancia a una u a otra variable. De eso se va a encargar el algoritmo, ¿ok? Entonces yo voy a tener una cierta dimensionalidad que es la cantidad de columnas de mi archivo, ¿ya? O la cantidad de features o atributos que yo tengo para describir un registro en particular. Carlos pregunta qué hora hay break en 3 minutos más. ¿Ya? Así que voy a pasar un par de diapos más. Hago el break y de ahí volvemos para la última parte, que no va a ser largo, así que no se preocupen. ¿Okay? Entonces, el espacio donde van a vivir todas estas cosas, el espacio euclidiano, no euclidiano necesariamente, pero ese espacio, ya el espacio vectorial, se va a llamar el espacio de características o feature space, también lo vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este set de datos que yo tengo acá, ¿ya? Fíjense, yo tengo un ID o un índice y después tengo una serie de features por acá, ¿ya? Que son, en este caso, lo que yo quiero predecir, este vector de acá, es el alto de las olas que genera una tormenta, ¿ya? ¿Cómo voy a predecir eso yo? Bueno, en base a estas 4 variables que tengo acá. Distancia del ojo de la tormenta, velocidad del viento en el lugar, déficit de presión en el lugar y velocidad hacia adelante del ojo de la tormenta. ¿Ok? Entonces la hipótesis es que yo a partir de todas esas variables puedo predecir cuál va a ser el alto de las olas en mi tormenta. ¿Ok? Entonces acá lo que les mencionaba antes del aprendizaje supervisado, yo para cada registro, ya esto no es un dato, esto es un ID nomás, así que esto no me interesa en realidad. Para cada registro yo voy a tener distintas features o distintos atributos y además un valor que es el que yo quiero predecir. ¿Ok? Siempre voy a tener eso. Entonces cada una de estas filas en este set de datos que lo vamos a conocer como el set de entrenamiento, porque yo voy a entrenar o calibrar mi modelo en base a estos datos, acuérdense, set de entrenamiento, cada una de estas filas es un vector en el espacio de características. ¿Ya? Entonces nuestros puntos en este espacio de características van a ser nuestros registros, podría ser que cada uno es un perro o un gato, ¿ya? Pero yo para cada uno de esos voy a tener una etiqueta, yo sé si es perro o gato. ¿Okay? Entonces acá ya estamos en un mundo completamente abstracto, ya pasamos de que eran perros y gatos de verdad a puntos en un espacio absolutamente abstracto donde yo mido características. Ahora, yo voy a, y estas son las últimas diapos antes del break, yo voy a tener mis datos de entrenamiento que van a distribuir bajo cierta distribución, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo voy a sacar datos de algún lado, de imagen, etcétera, y voy a construir un conjunto, ojalá lo más grande posible de datos.
Pero resulta que ese conjunto es un subconjunto de los datos reales. ¿Ok? Yo siempre voy a tener un set de datos mayor, que son mis datos reales, ¿ya? Y yo voy a tener un subconjunto de estos que va a ser mi set de datos de entrenamiento, ¿ya? Y la tarea del aprendizaje reforzado es, en base al set de entrenamiento, ¿ya? Calibrar un modelo tal que, dado un set de test, o sea, nuevas mediciones donde yo no tengo la variable a predecir, poder predecir eso, ¿ya? O sea, yo no tengo esto, tengo, por ejemplo, una nueva foto de un cat dog, de lo que sea, y yo quiero saber si es perro o gato, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que que retroceder un poco, ese set de test o los datos, o en realidad mis datos reales, ¿ya? Van a estar por acá, también por acá, pero también van a estar por acá. Entonces, lo que yo estoy buscando, ¿ya? Es que mi modelo sea suficientemente general, tal que a partir de esto va a predecir bien el set de test, ¿ya? Y ese set de test va a ser útil para evaluar esta capacidad de generalización del modelo. Y cómo se ve gráficamente, vemos lo siguiente. Vemos que de mis datos reales, todos los datos del universo que yo podría recoger, ¿ya? Yo voy a tener un subconjunto de mis datos que va a ser mi set de entrenamiento. Voy a tener otro subconjunto potencialmente desconocido, que son mis datos de test. Van a tener un cierto traslape, que eso no significa que la misma foto del perro esté en ambos, sino que datos que son muy parecidos. ¿Ok? Y mi idea, o la idea de esto es, a partir de todos estos datos de acá, hacer un muy buen trabajo prediciendo estos datos de acá. Y con eso tratar de cubrir el mayor espacio posible. ¿Ok? Ya, nos pasamos 2 minutos del break, volvemos a las 3:32. No sé si antes del break quieren hacer alguna pregunta. Ahí Francisco estaba respondiendo sobre el modelo, la diferencia entre modelo econométrico y los modelos de Machine Learning. En el fondo, modelar versus predecir. Es más profunda. Si me preguntan a mí, en la práctica no hay diferencia. Son todo parte de la misma familia, solo que instanciaciones distintas. Pero uno, para tenerlo claro, podría pensar en que por un lado yo estoy tratando de modelar y por el otro estoy tratando de predecir. Ya, antes del break, ¿hay alguna duda? Nada, al parecer. Ya, vamos entonces al break de 10 minutos hasta las 3:23, perdón, hasta las 3:33, y ahí volvemos con las últimas diapos de esto, que deberían ser bien rápido. Eso. Ya, volvemos a la segunda parte y final de esta clase. Ya, se escucha bien, ¿cierto? Sí, ya, bacán. Entonces volvemos a la segunda parte, vamos a revisar un poquitito más de cosas de Machine Learning, ya no tan, entre comillas, teóricas, sino que vamos a pasar un poco a cómo se hace con Python. ¿Ya? Lo anterior fue netamente una introducción al lenguaje, no lenguaje de programación, sino como al lenguaje en que se maneja para hablar sobre los modelos, entrenamiento, qué es Machine Learning, los tipos de aprendizaje, etc. ¿Ok? Entonces habíamos terminado viendo esto del set de entrenamiento, ¿ya? Que es lo que vamos a ocupar para calibrar nuestro modelo. Nuestros datos reales, que son todos los datos existentes en el mundo, y nuestro set de test, que nos va a servir para evaluar la generalización de mi set de entrenamiento, o de mi modelo en realidad. Cuán bien es capaz de predecir cosas que no estaban en mi set de entrenamiento. ¿Ok? Lo ideal es que los modelos tengan generalización perfecta, pero eso nunca va a ser posible porque el set de entrenamiento es acotado. ¿Ok? Entonces, algo muy interesante de Machine Learning es que existen algoritmos predictivos para todos los gustos. Ya en particular, algoritmos de aprendizaje supervisado, ya existen demasiados quizás, ya demasiados de estos algoritmos. ¿Cuál ocupar? Ya va a depender mucho de los datos, qué cantidad de datos se tenga, qué tipo de datos se tenga, el poder de cómputo disponible. Si yo estoy trabajando en mi laptop o en un clúster con 100 GPU, ya la tarea que yo vaya a realizar,
¿ya? Ciertos algoritmos son mejores para un tipo de tarea que otros, etcétera. Entonces, acá no es como que yo tengo una bala de plata y voy a decir, mira, ¿sabéis qué? Voy a agarrar este algoritmo que me sirve para todo. No, ¿ya? Por eso vimos todo esto antes del análisis exploratorio. Uno, en base a cierto análisis que hace de los datos, puede decir qué algoritmo predictivo es el más adecuado para esto. ¿Ok? Entonces, es súper importante entender las diferencias de estos algoritmos para saber cuál utilizar. ¿Ya? Y si bien cada uno de estos algoritmos tienen un trasfondo matemático súper profundo y súper robusto, ¿ya? Para utilizarlo, sobre todo en el contexto de este curso, no es necesario tener todo claro de la parte matemática. ¿Ya? Es importante tener claro más o menos cómo funcionan, pero la parte matemática teórica no es fundamental, al menos en este curso. ¿Ya? Y todo eso es gracias a Python con scikit-learn, que scikit-learn es la librería que vamos a ver ahora, que tienen en esencia todo implementado. ¿Ok? Entonces, como les mencioné al principio de la clase, scikit-learn es el módulo para Machine Learning más conocido utilizado en Python. ¿Ya? El principal atractivo que tiene es que es una interfaz súper limpia, uniforme y simple. ¿Ya? O sea, yo quiero calibrar un tipo de algoritmo, lo puedo hacer con 2, 3 pasos muy sencillos, y si yo después quiero calibrar otro algoritmo, lo único que tengo que hacer es cambiar la clase, ¿ya? Porque todo lo que viene después, el cómo entrenar, cómo evaluar, etcétera, es igual para todos los algoritmos, ¿ok? Tiene una interfaz súper amplia, tiene una cantidad de modelos súper grande de distintos tipos de aprendizaje, y pueden revisar más detalles de en la documentación que está en scikit-learn.org, ¿ya? Es súper detallado, hay ejemplos, tutoriales, etcétera. ¿Ok? Entonces, el esquema de datos que vamos a ocupar en scikit-learn es súper similar a Panda, ¿ya? Los datos van a estar representados por una matriz de features, lo que habíamos mencionado hace un ratito, esta matriz de features, matriz de atributos, matriz de características y un vector objetivo, ¿ya? Las características o features se van a almacenar en esta matriz de features y generalmente la vamos a llamar como X, ¿ya? Y va a ser tamaño en samples, que es la cantidad de ejemplos en cantidad de filas, ¿ya? Y la cantidad de columnas va a ser igual a en features, ¿ya? O sea, va a ser una matriz o un data frame, que en realidad nosotros vamos a ocupar un data frame con una cantidad de filas igual a la cantidad de ejemplos que nosotros tengamos y una cantidad de columnas igual a la cantidad de atributos o variables que nosotros hayamos medido. ¿Ok? Y voy a tener además un vector i que contiene el valor que yo voy a predecir. Y va a tener el tamaño n samples, 1, ¿ya? O una matriz de una columna. Entonces, perdón, ahí lo importante es que yo para cada ejemplo de mi set de entrenamiento tenga un elemento en el vector i. ¿Ya? Y de nuevo, este vector i se puede modelar como una variable del tipo series. ¿Ya? Y eso es todo desde el punto de vista de los datos. ¿Ya? O sea, yo para ocupar datos en scikit-learn, lo único que necesito es una matriz X y un vector Y. ¿Cómo los genero? Bueno, con lo que vimos antes de Pandas, de todo el procesamiento, etcétera. Una vez que ya lo tenga, oye, acá está mi X, aquí está mi Y, listo. Tate lo hace el algoritmo. ¿Ok? Y esquemáticamente uno lo ve de esta manera más o menos. Una matriz de features X y un vector de objetivo Y. ¿Ok? Ahora, para ocupar los modelos, ¿ya? Nos vamos a aprovechar que la interfaz de scikit-learn cumple 3 cosas muy útiles. Es consistente, o sea que todos los modelos comparten la misma interfaz, ¿ya? Las mismas funciones en el fondo. Es sucinta, ¿ya? Solo se ocupan clases para los algoritmos propios, ¿ya? Para todas las otras cosas, para los datos, por ejemplo, se ocupan formatos de datos estándar, como los data frames de Pandas, ¿ya? Entonces, yo no tengo que agarrar mis datos de Pandas y transformarlos a datos de scikit-learn. No, eso no es necesario, ¿ya? Y es una interfaz muy útil porque los parámetros por defecto para los múltiples algoritmos son adecuados de entrada, ¿ya? O sea, si yo quiero ocupar, por ejemplo, una red neuronal, ¿ya? No tengo que andar metiendo mucha mano, casi que es meter los datos, entrena y listo. Porque los parámetros con que viene no calibrado, sino seteado scikit-learn por defecto son bastante útiles. ¿Ya? Entonces se requiere muy poco esfuerzo utilizarla y tener resultados rápidamente. Lógicamente, si uno quiere mejores resultados, va a tener que hacer una calibración más profunda de cada uno de los parametritos. ¿Ya? Con los parámetros no me estoy refiriendo a los coeficientes de la regresión, por ejemplo. Me estoy refiriendo a parámetros internos del funcionamiento de los algoritmos, que va a depender de cada uno de los algoritmos. ¿Ok?
Ahora, si yo quiero ocupar un modelo, y acá viene lo más increíble, en general el caso de uso típico va a ser el siguiente. Voy a elegir el modelo adecuado, de acuerdo a lo que yo haya decidido, importando la clase donde se describe ese modelo desde el paquete o módulo sklearn. ¿Ya? Voy a operar la matriz X y el vector Y a través de algún tipo de fuente de datos, ¿ya? Y luego, desde la clase que yo importé de scikit-learn, voy a llamar al método fit x, y. Y con eso el modelo se va a calibrar. Y finalmente, cuando yo quiera evaluar cómo le fue, voy a llamar al método predict, ¿ya? Que dado un ejemplo nuevo, me va a predecir la etiqueta o variable de este ejemplo nuevo. ¿Ya? Y nada más. En general yo ocupo eso nomás. Son muy pocas líneas de código, por lo tanto a mí me permite, más que centrarme en el detallito del modelo, etcétera, me permite en el análisis macro de los datos, me permite elegir el mejor modelo de acuerdo a sus características y no preocuparme de los detallitos de implementación. Por lo tanto, esto lo hace muy eficiente, muy práctico para labores exploratorias, donde yo rápidamente quiero tener ciertos resultados. ¿Ok? Ya, después de toda esa cháchara como de media hora, veamos algunos modelos. Ya los vamos a ver bastante rápido porque en realidad no hay que verlo en tanto detalle. ¿Ok? Entonces, el algoritmo más simple que vamos a ver es uno que se llama KNN, K-Nearest Neighbors, ¿ya? Que es el algoritmo más intuitivo y simple de Machine Learning, ¿ya? Y lo que hace esencialmente es que guarda todo el set de entrenamiento en memoria, ¿ya? Y cada vez que llega un ejemplo nuevo, toma todos los ejemplos del set de entrenamiento, como tengo acá, ya los morados y los amarillos, y ve cuál o cuáles son los que están más cercanos al nuevo. El nuevo es este que está con la estrellita, ¿ya? Y los amarillos y los morados son los antiguos. ¿Ya? Entonces, dado que, recuerden que les mencioné que ahora todos nuestros datos los veíamos como vectores multidimensionales, por lo tanto vivían en cierto espacio vectorial, ¿ya? Yo simplemente calculo la distancia, ¿ya? Entre este y este, perdón, entre, por ejemplo, ¿dónde está el cursor? Entre la estrella y el amarillo, la estrella y cada uno de los morados, ¿ya? Y aquel que tenga la menor distancia, o aquellos que tengan la menor distancia, los voy a decir que el objeto estrella es de la clase ya sea morada o amarilla, ¿ya? Entonces, si yo tengo muchos datos, ¿ya? Esto podría servir muy bien, este algoritmo, ¿ya? Y yo para ocuparlo, simplemente desde el módulo sklearn_neighbors, voy a instanciar el modelo de esta manera. Neighbors.kNeighborsClassifier. ¿Ok? El K, ¿ya? El K yo es la especificación de cuántos vecinos voy a mirar para decidir qué clase es. Por ejemplo, si K es 1, voy a mirar el ejemplo que esté más cercano. ¿Ya? Por ejemplo, ahí digamos que uno de los morados era el que estaba más cercano, por lo tanto mi dato estrella va a pasar a ser morado, ¿ya? Porque el morado es el más cercano. Ahora, si yo pongo K igual 3, voy a tomar los 3 más cercanos y de acuerdo a la votación de ellos le voy a asignar la clase. ¿Ya? Entonces, si yo agarro los 3 más cercanos, que son a la estrella, que son este amarillo, estos dos morados, la votación de ellos va a decir 1 amarillo, 2 morados, por lo tanto yo creo que mi estrella es de la categoría morada. ¿Ok? Acá lo ejemplifiqué con una estrella, pero finalmente es un punto más que yo le voy a asignar la categoría. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahí contesté la pregunta de Dylan que tenía en el chat, que pregunta qué es la estrella. Es un ejemplo nuevo que yo voy a clasificar. ¿Ya? Los ejemplos de mi set de entrenamiento son los amarillos y los morados, y este ejemplo nuevo es esta estrella que yo le voy a asignar a alguna de las categorías. ¿Ok? Ya. También en scikit-learn están metidas la regresión lineal y la logística. ¿ya? Uno también puede verlos como un algoritmo de machine learning, no con la intención de modelar adecuadamente cada una de las variables, sino de llegar y predecir ocupando un modelo lineal. ¿Ya? Para ocuparlo yo simplemente voy a sklearn linear model, ¿ya? Y si quiero una regresión lineal, ocupo linear model.linear regression, y si quiero una regresión logística, ya digo linear model.logistic regression, ¿ya? Y hay otras más regresiones que uno puede utilizar, ¿ok? Pero acá de nuevo la intención es predecir, ya sea clasificar o hacer una regresión,
¿ya? No estoy interesado en el modelamiento de cada una de las variables, sus intervalos de confianza, el testeo, etcétera. No me interesa en este contexto. No es que no sean importantes, sino que en este contexto no son lo que interesa. ¿Ok? Porque me interesa la predicción. Otro algoritmo muy conocido son los Support Vector Machines, ¿ya? O SVM, que se parecen a una regresión logística en que construyen una línea que separa las distintas clases, ¿ya? Pero la diferencia es que la línea que va a elegir es aquella que está al mismo tiempo más lejos de los ejemplos de las dos clases, ¿ya? Entonces, eso se conoce como el máximo margen, ¿ya? Que estoy indicando acá con el mouse, ¿ya? Entonces, el SVM encuentra una línea o un plano o hiperplano, como le llaman acá, que disecta la distancia mínima entre ejemplos de clases distintas, ¿ya? Y eso hace que sea sumamente eficiente el entrenamiento, que tenga muy buen rendimiento, etc. Un algoritmo muy, muy práctico, que es muy rápido de entrenar y en general funciona muy bien de entrada, ¿ya? Uno puede obtener muy buenos rendimientos sin calibrar casi nada. Yo lo importo desde sklearn SVM, desde ocupando svm.svc, de Support Vector Classifier, ¿ya? ¿De dónde viene este nombre de Support Vector? ¿Ya? Estos ejemplitos que están acá, por ejemplo, este rojo de ahí, ¿ya? Son los que están más cercanos a la superficie de decisión, se les llama vectores de soporte, ¿ya? Pueden profundizar más en el material que les vamos a subir, en esencia tiene que ver con que yo aplico ciertos algoritmos de optimización, en particular veo las condiciones del Karush-Kuhn-Tucker y esos ejemplos son en particular importantes porque están más cercanos, ¿ok? Otro algoritmo muy utilizado son los árboles de decisión, ¿ya? Que es muy simple y me permite trabajar con variables de cualquier tipo, ¿ya? No solo numéricas, como podrían ser estas de acá, las del SVM, la de la regresión, etcétera, sino que también con variables que son categóricas, ¿ya? Es muy práctico porque específicamente va haciendo test, va diciendo, por ejemplo, si el clima está soleado y es húmedo, la humedad es alta, entonces no voy a hacer lo que iba a hacer, ¿ya? Y eso lo construye viendo el set de datos, ¿ok? Una pregunta Andrés que dice, ¿estos algoritmos funcionan si no existe una respuesta correcta? Va a depender del algoritmo. En algunos no va a poder encontrar el hiperplano, ¿ya? Y va a decir fallé. Y en otros te va a encontrar una solución que si bien no es óptima, porque no existe la óptima, sí es lo más cercano a la óptima que existe. Depende de distintas variedades de los algoritmos. En particular en el SVM hay uno que se conoce como el Epsilon SVM o el Soft Margin SVM que sí permiten hacer eso, ¿ya? En general en Scikit-Learn ustedes no se preocupan, Scikit es el que se encarga de elegir el más adecuado, así que desde ese punto de vista no es importante, desde el punto de vista teórico sí es súper relevante, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a los árboles de decisión, construyen una estructura de este tipo y la gracia es que yo después puedo explicar muy bien cada decisión. Son súper explicables. Yo puedo decir, mira, yo hoy día no jugué o no hice lo que tenía que hacer porque estaba lluvioso y había viento, ¿ya? Porque el árbol me indica esa información, ¿ok? Y se construye automáticamente. Si yo quiero ocuparlo, lo saco de sklearn.tree y ocupo Decision Tree Classifier, ¿ok? Dylan pregunta, ¿veremos un ejemplo de aplicación de todos estos módulos? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Lo esencial de esto de la clase es que ustedes sepan que existe, ¿ya? Pero que no vayan en detallito de cómo lo llamo, no lo llamo. No, eso después lo va a ver Francisco, va a estar en la materia y ustedes van a poder practicar con eso, ¿ya? Acá lo importante que sepan es que existen y más o menos las características de cada uno, ¿ok? Ya, finalmente el último algoritmo que vamos a ver son las redes neuronales, que están sumamente, entre comillas, de moda. Las redes son súper viejas, son de 1965, más o menos, ¿ya? Pero últimamente han tenido muchísimo éxito, ya que funcionan muy bien con grandes cantidades de datos, ¿ya? Y lo que hacen esencialmente las redes es una especie de grafo, ¿ya? Donde cada nodo del grafo calcula una función, ¿ya? Entonces, estos nodos que son verdes son cada una, por ejemplo, de las variables que yo tengo en mi base de datos, ¿ya? Esta puede ser la columna 1, esta puede ser la columna 2, etc.
¿ya? Entonces, cada uno de estos nodos que vienen después, estos nodos azules que se llaman nodos ocultos o capas ocultas, calculan alguna función, generalmente una función lineal, para cada una de las entradas. Y luego los nodos que vienen en este nivel de acá, perdón, en este nivel de acá, los nodos que están ahí, calculan funciones en base a las funciones que se calcularon acá. Y luego estos de acá calculan funciones en base a los que se había calculado acá, de manera como recursiva, ¿ya? O jerárquica en realidad. Y gracias a eso tienen un poder de representación enorme, ¿ya? Son modelos súper complejos, cuesta que funcionen bien, pero cuando uno logra hacerlos funcionar bien, en general funcionan mejor que cualquier otro modelo, ¿ya? Si yo quiero ocuparlos, voy a ocupar el módulo Neural Network y dentro de Neural Network voy a ocupar el clasificador que se llama MLP Classifier, ¿ok? De nuevo, no es necesario que entiendan en detalle la parte matemática, de hecho no he visto nada de matemática acá, quédense más bien con la parte conceptual de que es un algoritmo que calcula funciones de funciones de funciones de manera anidada, ¿ok? Ya, entonces, aquí fueron algunos ejemplos de algoritmos que están en Scikit-Learn, ustedes pueden ocupar cualquiera que esté disponible. Ya no hay ningún problema con eso, el que se adecue más, que ustedes crean que se adecue más a los problemas que les vamos a plantear. ¿Ya? Pero ahora viene la gran pregunta, y con esto vamos a ir cerrando. ¿Cómo elijo, ya, cuál es el modelo adecuado? ¿Ya? Yo puedo tener una tincada, pero necesito algún tipo de evidencia para ver cuál es el más adecuado. Entonces, para eso Scikit-Learn, por un lado, entrega múltiples métricas de rendimiento que están en sklearn.metrics, ¿ya? Que con eso puedo medir el rendimiento en clasificación, por ejemplo, accuracy. Puedo medir el rendimiento en una regresión, con el error cuadrático medio, por ejemplo. Y tengo otras métricas que son precision, recall, matriz de confusión, etcétera, que dependiendo de la tarea, ¿ya? Yo voy a ocupar, ¿ok? Pero en general, si yo voy a hacer clasificación, voy a ocupar accuracy o balanced accuracy, y si voy a hacer regresión, el error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que si bien me permiten cuantificar cuán bien estoy haciendo yo la pega, ¿ya? Me permiten además elegir el modelo que mejor va a hacer la pega. ¿Cómo? ¿Ya? Uno podría pensar que si un modelo le está yendo mal, lo que tengo que hacer yo es elegir un modelo más complejo, ¿ya? Eso es como lo lógico, ¿ya? Pero resulta que en Machine Learning no es tan así, ¿ya? En Machine Learning tenemos un fenómeno que se llama sobreentrenamiento, ¿ya? Que es cuando un modelo es tan complejo, pero tan complejo que se aprende de memoria los datos, y cuando llega un dato nuevo, lo único que hace es responder con respecto a lo mismo que vio en el set de entrenamiento y no generalizando a una respuesta posiblemente nueva, ¿ya? De cierta manera se parece un poco al vecinos cercanos en eso. Y todos los algoritmos, cuando uno los hace más complejos, terminan en ese caso, ¿ya? Entonces, vamos por parte. Si yo estoy entrenando un algoritmo y veo que el rendimiento de ese algoritmo con alguna de mis métricas ya es malo, lo que está ocurriendo seguramente es que hay un subentrenamiento o subajuste, que los datos que en esta diapo están representados como estos puntitos azules, ¿ya? Son más complejos, ¿ya? Que el modelo. Por ejemplo, acá mi modelo era una estimación lineal, podría ser una regresión lineal, por lo tanto es una línea, ya esta línea roja, que claramente no modela bien el fenómeno, ¿ok? Voy a contestar el tiro de la pregunta, Andrés, que es súper buena. O sea, lo único que nos asegura un buen algoritmo es más datos. No necesariamente, ¿ya? Son más datos, datos más variados, pero también el control que uno tenga sobre el algoritmo, ¿ya? El nivel, los grados de libertad que uno le dé al algoritmo, ¿ok? Uno también puede controlar eso. Entonces, una mezcla de varios. Si yo tengo muchísimos datos, puedo hacer que mi algoritmo aprenda muchas cosas sin controlarlo tanto, ¿ya? Si yo tengo muy pocos datos, tengo que restringir un poco más el comportamiento de mi algoritmo, ¿ok? Vamos eventualmente a ver un poco de eso, se escapa un poquitito de la materia del curso, pero vamos a quizá verlo un poco con ejemplos guiados en la ayudantía, quizá, y también como parte más guiada en el laboratorio, algo así. Pero son fenómenos que se dan cuando uno está trabajando con datos y no hay una modelación por detrás. Fíjense aquí el concepto, si yo estoy modelando la realidad,
¿ya? Yo quiero aprender lo más de memoria posible ese modelamiento, ¿ya? Dado que acá no estoy modelando y estoy de cierta manera aprendiendo el modelo, yo no quiero aprenderme las cosas de memoria porque yo no estoy seguro si ese modelo es adecuado o no, ¿ya? Y eso es una de las principales diferencias con la tarea típica que uno hace con modelo econométrico. Entonces, imagínense, yo digo, ok, tengo subentrenamiento, mi modelo es demasiado simple, tiende a underfitting, entonces yo voy a empezar a hacer mi modelo más complejo. Y se me pasa la mano y yo llego a un modelo de este tipo, ¿ya? En que yo, si bien estoy estimando una línea de tendencia que pasa, que va a estimar los puntos, mi modelo es tan versátil, es tan potente, ¿ya? Que se termina aprendiendo de memoria cada puntito, ¿ya? Por lo tanto, mi línea va a pasar por cada uno de esos puntos, ¿ya? Entonces uno ahí podría decir, chuta, pero si los datos tenían ruido, que siempre van a tener ruido, esto no va a andar bien. Porque si yo tengo un dato acá, por ejemplo, ¿ya? Esto va a decir que va para arriba, ¿ya? Y no corresponde eso, fue porque yo me aprendí la muestra de datos de memoria. ¿Ok? Y en realidad lo que yo estoy buscando es un modelo más parsimonioso, ¿ya? Que tenga un compromiso entre grados de libertad con la potencia para modelar. ¿Ok? Un modelo quizá de este tipo, que vemos ahí es un modelo más o menos cuadrático que permite estimar bien o razonablemente bien la función que está por detrás de esto generando los datos que tienen algo de ruido. ¿Ok? Entonces, hasta este momento ustedes podrían decir, chuta, ya, pues, ¿cómo lo hago? ¿Es prueba y error? Un poco, pero es una prueba y error más o menos ayudada. ¿Por qué? Porque hay una técnica que se ocupa, que es la técnica de validación, ¿ya? En Machine Learning, en que uno de mi set de entrenamiento, ¿ya? Pensemos que mi set de entrenamiento estaba acá, estos son mis datos reales, y yo tenía mi set de test por acá, esto es entrenamiento, le voy a poner una T, a mi set de entrenamiento yo le voy a sacar un pedacito chiquitito, que le voy a llamar validación, ¿ya? Y esa validación lo voy a separar completamente de mi set de entrenamiento, y cuando yo entrene, no voy a ver esta validación. Y luego por cada entrenamiento, yo voy a evaluar el rendimiento en validación, no en test, en validación. Y voy a repetir este proceso múltiples veces, ¿ya? Con modelos de distinta complejidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo por el estilo, que el error en mi set de entrenamiento, el error de predicción, siempre se va a ir reduciendo, siempre, ¿ya? Porque mientras más complejo hago mi modelo, en el eje X, más se va a aprender de memoria los datos, por lo tanto, menos error voy a tener en los datos. Voy a retroceder un poco acá. Este modelo tiene error cero en los datos, porque pasa por cada uno de los datos, ¿ya? El error cuadrático medio ahí es cero, ¿ok? Pero resulta que sabemos que los datos no son esos, sino que están con ruido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo entrene mi modelo, ¿ya? Va a llegar un momento en que el rendimiento en el entrenamiento se va a ir a cero, pero mi rendimiento en validación, que era este set pequeñito que yo había dejado separado, ¿ya? Va a empezar a empeorar. El error empieza a bajar y en este punto, ¿ya? Agarra su mejor valor en validación, su valor óptimo, y ahí empieza a empeorar el rendimiento, a aumentar el error. Por lo tanto, yo me quedo con el modelo de complejidad que me generó ese rendimiento, ¿ya? Entonces, uno podría repetir esto mismo con el set de test, ¿ya? Pero resulta que el set, si yo hago eso, estoy sesgando mi modelo a que funcione bien con ese set de test. Y si a mí me dan otro set de test distinto, puede que no funcione tan bien. En cambio, si lo hago con validación y voy cambiando mi set de validación para cada modelo, y esto lo repito múltiples veces, tengo un estimador mucho menos sesgado, ¿ya? Porque fue variando muchas veces el set de validación. Entonces yo lo que termino haciendo es construir estas curvas, ¿ya? O tablas de esto, y me quedo con aquel modelo que entregue el mejor rendimiento en validación, porque es un muy buen proxy de su rendimiento en test para su generalización. Y eso, con eso terminamos con la materia. No sé si hay alguna, supongo que hay infinitas dudas, ¿ya? Las vamos a ir contestando en la parte que queda del módulo, con la parte de código y con unas cuantas que yo alcance a tomar ahora, que sean más urgentes. No sé si alguien quiere aprovechar el tiro de hacer alguna pregunta. ¿Nada?
Perfecto, eso significa que no entendieron mucho, lo que es súper esperable. ¿Ya? Esto es bastante distinto, por decirlo de alguna manera, a los que ustedes se han estado enfrentando hasta el momento. Entonces, bueno, ahora Francisco va a continuar con la parte de código. ¿Ya? Le quité bastante tiempo, pero vamos a tener 50 minutos para hacer los ejercicios. Así que yo me silencio por el momento y voy a estar contestando las dudas en el chat.